Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Espero que estén muy bien, con toda la energía para sumergirnos juntos en una historia que estoy seguro, va a remover muchas fibras. Hoy vamos a hablar de algo que para muchos de nosotros, ha sido un torbellino de emociones, de miradas, de suspiros, sí, amigos, vamos a desentrañar la misteriosa y fascinante conexión que hubo, y quizás aún hay, entre dos de nuestros actores turcos favoritos, Can Yaman y Demet Özdemir. Y es que cuando pensamos en ellos juntos, inevitablemente surge esa frase que parece encapsularlo todo: mi vida cambió con Demet Özdemir. Pero, ¿qué significa realmente esta afirmación? ¿Es solo una frase pegadiza de una canción, o hay algo más profundo detrás? ¿Cómo influyó Demet en la vida de Can, y qué podríamos decir de su pasado? Abróchense los cinturones, porque vamos a hacer un viaje por los recuerdos, por las interpretaciones y por las emociones que nos regalaron. Y antes de empezar, recuerden, si les gusta lo que hacemos aquí y quieren ser los primeros en enterarse de nuestras nuevas aventuras, no olviden darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Imaginen por un momento, un joven actor turco con un carisma arrollador, que empieza a conquistar corazones en todo el mundo. Su nombre es Can Yaman. Y de repente aparece ella, Demet Özdemir, una actriz igualmente talentosa, con una dulzura que desarma y una energía contagiosa. La química entre ellos en pantalla, desde el primer momento, fue palpable. Una explosión. ¿Recuerdan Erkencikus? Ese fue el escenario perfecto para que estos dos astros colisionaran. Can interpretando a Can Divit, un fotógrafo audaz y un tanto impulsivo, y Demet como Sanemaiden, una aspirante a escritora, soñadora y vivaz. La serie no fue solo un éxito, fue un fenómeno. Y gran parte de ese fenómeno se debió, sin duda, a la conexión que transmitían Can y Demet. Sus miradas se cruzaban y el mundo contenía la respiración. Sus diálogos, a veces llenos de tensión, a veces de ternura, mantenían a millones de espectadores al borde de sus asientos. Era como si hubieran nacido para interpretar esos papeles, como si cada palabra, cada gesto, estuviera impregnado de una autenticidad sorprendente. Pero, ¿qué hay detrás de esa pantalla? ¿Fue solo una actuación magistral, o se gestó algo más íntimo, algo que realmente hizo que la vida de Can, y quizás la de Demet también, diera un giro? Seamos honestos, la línea entre la ficción y la realidad es a menudo muy delgada, especialmente cuando la química es tan intensa. Los rumores, las especulaciones, los paparazzis, todo se mezcla y crea una atmósfera de intriga que a todos nos encanta desmenuzar. Se hablaba de un romance, de una relación que iba más allá de los sets de grabación. Y aunque nunca hubo una confirmación oficial rotunda por parte de ellos, las pruebas parecían estar ahí. Las fotos juntos, las menciones sutiles, las miradas que parecían decir mucho más de lo que las palabras podían expresar. Para Can Yaman, que ya era una estrella en ascenso, el impacto de Demet Özdemir en su vida profesional y personal podría haber sido significativo. Pensemos en el momento. Can Yaman ya estaba en la cima de su popularidad, pero quizás aún estaba navegando en aguas desconocidas de la fama internacional. Tener a Demet a su lado, alguien con quien compartía ese mismo torbellino, podría haber sido un ancla, un punto de referencia. Alguien que entendiera la presión, las expectativas, la constante exposición. Imaginen la adrenalina de grabar escenas tan intensas, de vivir personajes tan apasionados, y que al final del día, esa complicidad se extienda a la vida real. Es natural que en esas circunstancias, las emociones afloren. La frase "mi vida cambió con Demet Özdemir" podría resonar en Can porque, tal vez, ella le aportó una nueva perspectiva, una compañía en ese viaje vertiginoso, e incluso, una inspiración profunda. Ahora hablemos del "Seburna de mi pasado". Esta frase, aunque quizás un poco abstracta, nos invita a reflexionar sobre cómo las relaciones pasadas, las experiencias vividas, nos moldean. Si nos enfocamos en la frase con la que empezamos, podríamos interpretarla como un antes y un después. Antes de Demet, Can quizás estaba en un camino, y con ella, ese camino tomó una nueva dirección. No se trata necesariamente de que Demet haya sido el único factor, pero sí de que su presencia, en un momento clave, pudo haber desencadenado cambios importantes. Quizás Demet le enseñó a Can nuevas formas de ver las cosas, de expresar sus emociones, de conectar con su lado más vulnerable. O tal vez la intensidad de su relación, ya sea real o percibida, lo obligó a confrontar aspectos de sí mismo que antes no había explorado.
El Seburna de mi pasado también puede referirse a las experiencias previas de Khan, y cómo la relación con Demet se insertó en ese contexto. ¿Tuvo Khan otras relaciones importantes antes de Demet? Probablemente sí. La vida de cualquier persona, y más aún la de una figura pública, está llena de experiencias que dejan huella. Pero a veces hay encuentros que son más significativos, que resuenan más profundo. Si Khan Yaman sintió que su vida cambió con Demet, esto sugiere que esta relación tuvo un impacto transformador. Quizás fue la intensidad del amor que transmitían en Erkencicus, o la química que traspasaba la pantalla, lo que hizo que tanto él como sus seguidores sintieran que algo especial estaba sucediendo. Es fascinante analizar cómo la conexión entre actores puede influir en la percepción pública. Cuando dos actores tienen una química tan deslumbrante, es difícil para el público separar la actuación de la realidad. Y es ahí donde entra la magia del cine y la televisión, y también la complejidad de las vidas de los actores. La frase "mi vida cambió con Demet Özdemir" se convierte en un eco de esa magia, de esa ilusión que creamos como espectadores. Para Khan, quizás Demet representó un momento de plenitud, de conexión auténtica, de aprendizaje mutuo. Y aunque las relaciones, como todo en la vida, tienen sus altibajos, los momentos de significado profundo perduran. Pensemos en el impacto de esta pareja en la industria turca. Khan Yaman y Demet Özdemir se convirtieron en una de las parejas más queridas, y su éxito en Erkencicus abrió muchas puertas, tanto para ellos individualmente como para la proyección internacional de las producciones turcas. La energía que emanaban juntos era contagiosa y eso se tradujo en números, en audiencia, en fans. Y si bien es cierto que la vida personal de los actores es su propia esfera, es innegable que su conexión, real o percibida, añadió una capa extra de encanto a su trabajo. La frase "Seburna de mi pasado" podría interpretarse también como un proceso de introspección. Quizás tras la intensidad de la relación con Demet, Khan se vio obligado a mirar hacia atrás, a su propia historia, a sus experiencias pasadas, para entender mejor sus emociones, sus deseos, sus miedos. Las relaciones significativas a menudo nos obligan a ese ejercicio de autoconocimiento. Y si su vida cambió con Demet, es probable que ella haya sido un catalizador para ese cambio, para esa evolución personal. Imaginemos a Khan en ese momento, un joven actor en la cúspide de su carrera, sintiendo la presión, la admiración, y de repente encontrando una conexión tan fuerte con Demet. Es natural que ese tipo de experiencias marquen. Y la frase "mi vida cambió con Demet Özdemir" resuena precisamente porque captura esa sensación de un antes y un después. No es solo una cuestión de romance, es una cuestión de cómo las personas que entran en nuestra vida, y las experiencias que compartimos, nos transforman. Demet pudo haber sido esa persona que le mostró a Khan nuevas facetas de sí mismo, que lo impulsó a crecer, a madurar, o simplemente a vivir un momento de intensa felicidad que redefinió su perspectiva. Además, recordemos que la industria del entretenimiento puede ser muy solitaria, a pesar de estar rodeado de gente. Tener a alguien que entiende tu mundo, que comparte tus luchas y tus triunfos, puede ser invaluable. Si Khan Yaman se sintió así con Demet, la frase cobra aún más sentido. No es solo sobre estar enamorado, es sobre encontrar a alguien que te comprenda en un nivel profundo, que te impulse a ser mejor, que te acompañe en los momentos difíciles. Y eso, sin duda, cambia la vida. El Seburna de mi pasado podría referirse a todas esas experiencias previas que lo prepararon para este encuentro, o a las lecciones que aprendió de él, y que lo acompañan hasta hoy. Y pensar que todo comenzó con una serie, con personajes que cautivaron al mundo. La magia de Erkencicus fue tan poderosa que trascendió la pantalla. Las miradas, los gestos, la complicidad, todo hizo que la audiencia soñara con una historia de amor real. Y aunque la vida de los actores puede ser complicada, y sus caminos a menudo se separan, las huellas que dejan en nuestras vidas, y en sus propias vidas, son imborrables. La frase "mi vida cambió con Demet Özdemir" es un testimonio de eso, de la profunda conexión que se forjó y del impacto que tuvo en la trayectoria, tanto personal como profesional, de Khan Yaman. Y así, querido público, es como las historias de amor ficticio a veces nos recuerdan la intensidad de la vida real, y cómo ciertos encuentros pueden realmente, de forma inolvidable, cambiarlo todo. Y bueno, mis queridos amigos, hemos llegado al final de este viaje por las emociones y las historias que rodean a Khan Yaman y Demet Özdemir. Hemos explorado la posible influencia que Demet tuvo en la vida de Khan, y cómo esa frase "mi vida cambió con Demet Özdemir" resuena con tanta fuerza.
Hemos reflexionado sobre el Se burna de mi pasado, y cómo las experiencias nos moldean, y cómo un encuentro especial puede ser un punto de inflexión. Espero que hayan disfrutado de esta conversación tanto como yo. Ha sido un placer compartir estas ideas con ustedes. Antes de despedirme, les invito a dejar en los comentarios sus propias reflexiones. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que hubo algo especial entre Khan y Demet? ¿Les gustaría verlos trabajar juntos de nuevo? Me encantaría leer sus pensamientos. Y por supuesto, si les ha gustado este vídeo, no olviden darle a ese botón de me gusta, compartirlo con sus amigos y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras futuras aventuras. Nos vemos en el próximo vídeo, cuídense mucho y hasta pronto.